Muy buenos días, estudiantes, bienvenidos otra vez a nuestra nueva clase de Historia de Perú. Quienes habla el licenciado Rommel Gerardo Mina Briones. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante debido a la caída de Velasco y el nuevo régimen que entrará a continuación con el general Francisco Morales Bermúdez, dentro del tema del gobierno llamado revolucionario de las Fuerzas Armadas, que fue un docenio, de 1968 hasta 1980, y vamos a ver cómo este gobierno militar, corporativo, institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas va a llegar a su fin. Pero vamos a hablar en estos momentos en dos partes: cómo termina el gobierno de Velasco, y luego vamos a exponer cuáles son los principales aspectos o características del gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez. Bien, vamos a hablar cómo va a terminar en este caso el gobierno de Velasco debido a problemas internos que sucedió en el Perú, debido a la crisis económica, la descapitalización del agro, el fracaso del modelo estatista que implementa Velasco debido a alejamiento, distanciamiento en caso de los Estados Unidos y de todas las inversiones extranjeras. Vamos a hablar también que esta política de un bloqueo, en este caso al Perú en términos financieros, económicos, por el plan que hizo Velasco y el acercamiento a la Unión Soviética, va a ocasionar también dentro del seno de las Fuerzas Armadas va a haber pleitos, contradicciones entre la alta oficialidad, y todos esos elementos, ese conjunto de fuerzas contradictorias va a ocasionar la caída de Velasco y el encumbramiento del general Francisco Morales Bermúdez. Y es por ello que uno de los aspectos del fin del régimen del gobierno de Velasco es la inflación, la subida o el incremento gradual de los precios, la caída, la devaluación monetaria y el alza del dólar. Todos esos motivos van a ocasionar ya una debilidad en el gobierno de Velasco. También vamos a hablar de las huelgas que se va a propiciar en este caso por los costos, por caso de abastecimiento de alimentos. Vamos a hablar de huelgas que van a estallar en sectores estudiantiles, que aquí un sector de la izquierda abandona poco a poco el apoyo a Velasco. Y también vamos a hablar de la gran huelga policial de 1975, hecho infundado por el APRA. El APRA es el que va a mover las masas trabajadoras y especialmente a la policía, que en febrero de 1975 hubo esta huelga policial que trajo saqueo por bandas de militantes del partido aprista, como también de delincuentes comunes. Ahora, sin embargo, si estamos hablando de todo este periodo crítico del gobierno de Velasco, también vamos a hablar que en este caso los complots para que pueda caer el gobierno de Velasco se da a través de ¿qué? A través de sectores más conservadores, sectores proderechistas, y lo representa la Marina de Guerra del Perú en su alta oficialidad. Sabemos que la Marina siempre ha sido una puerta abierta para los intereses de los Estados Unidos de América. Por eso que entre ejército y marina siempre existió un pequeño conflicto entre ellos, y es por ello que de una manera inteligencia la CIA en este caso estaba operando no solamente a la marina, sino también a ciertos elementos o individuos dentro de las Fuerzas Armadas en la preparación en la Escuela de las Américas en Panamá, por el cual la CIA prepara a espionaje a diversos grupos o sujetos, en este caso peruanos, que van a de una manera dar información al gobierno de Estados Unidos, de Washington, sobre el movimiento político militar que hacía en este caso el gobierno de Velasco. Y para ello vamos a exponer también que en 1975 los ánimos se caldeaban en esta zona de Sudamérica. Sabemos que uno de los aspectos del gobierno de Velasco es que Velasco va a armar al Perú comprando armamento, y esto provocó un acercamiento a la Unión Soviética. Y además también vamos a hablar que en esa época también habían
grupos de sector de la Marina que preparaban atentados terroristas dentro de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Velasco. Para ello, en ese ámbito caldeado de tensión, de una presunta guerra con Chile, vamos nosotros a hablar que justamente el 8 de febrero, ¿no?, de 1975, Lima estaba siendo saqueada por bandas de apristas y delincuentes, pero el dictador boliviano Hugo Banzer y el dictador de Chile Augusto Pinochet se daban un abrazo de alianza, de fraternidad entre ambos países en la estación boliviana del ferrocarril de Charaña. Sin embargo, ¿cuáles fueron esos acuerdos que estaban haciendo de una manera secreta entre el dictador boliviano, general Hugo Banzer, y el general Pinochet? ¿Cuál era? Simplemente era un reparto territorial del sur del Perú. Recuerden ustedes que Bolivia tiene un problema, su salida al mar. Bolivia quiere una salida al mar. Y recuerden que, aparte de ello, Perú y Chile habían firmado un tratado en 1929 durante la Onción de Leguía. ¿Y cuál justamente era ese plan? Simplemente este pacto era el reparto a través de una línea diagonal al sur del Perú, que justamente no solamente involucraba a Bolivia y a Chile. Bolivia por su salida al mar, por la zona de ¿qué? Por la zona de Tacna, sino también que también se incluye el Brasil. O sea que lo más curioso que Brasil en ese momento estaba dirigido por el dictador Ernesto Geisel, y por lo tanto estas dictaduras de Brasil, Bolivia y Chile simplemente estaban dominados por la CIA norteamericana, que representa al caso del gobierno de los Estados Unidos de América. Pero también vamos a hablar que en ese momento la situación también puede comprometer al caso de Ecuador, nuestro país vecino del norte, que ambicionaba la parte en su reclamo de Tumbes, Jaén y Maynas. Asimismo, también vamos a hablar del caso de que ambas en este pactos que se daban, el reparto del sur del Perú produjo una gran preocupación al gobierno de Velasco. Por eso que si hablamos nosotros de este caso, vamos a decir que el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el general Óscar Vargas Prieto, consiguió una información que supuestamente en este caso Bolivia podía obtener el uso exclusivo del ferrocarril Arica-La Paz. ¿Y esto qué puede traer consecuencia? Que en este caso afectaría a los intereses del Perú, porque se estaría rompiendo el tratado firmado entre Perú y Chile en 1929, que se le cedía como concesión incondicional al gobierno peruano la administración de este ferrocarril. Pero bueno, justamente eso provocó de una manera una suspicacia en el gobierno peruano, y los aires de guerra se estaban aproximando. Bueno, además todos podemos decir también que en este caso Bolivia exigía únicamente este ferrocarril de Arica a La Paz, con el compromiso de ¿qué? Con el compromiso también de construir un ramal de la zona de Huaqui boliviana hasta su salida al puerto de Matarani, y que por el cual eso podía ocasionar una desmembración territorial del Perú, una ocupación boliviana en su salida al mar. Todos esos problemas ya estaban ocasionando tensiones de guerra entre los países. Sin embargo, podemos afirmar nosotros sobre este problema de los aires de guerra contra Chile y una posible invasión del Perú a Chile. La lógica del gobierno de Velasco era únicamente sacar una conclusión: si hay una supuesta guerra, únicamente cuál era la situación que podía presentar Bolivia. Simplemente era su salida al mar, pero eso dependía del apoyo de Estados Unidos y Brasil. Además, en el caso de Brasil, que aspiraba a ser potencia mundial, también quería salir por el Océano Pacífico y así poder incrementar su comercio y hacer una potencia en toda la región sudamericana. Sin embargo, Argentina también, la lógica de la diplomacia peruana y del gobierno de Velasco era que posiblemente Argentina podía acercarse a Chile,
porque en ese momento Argentina estaba gobernado por dictadores de ultraderecha, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno argentino, tenía una fuerte política anticomunista, antimarxista en ese momento. Por eso que en este caso vamos a hablar que el momento preciso para que se produzca esta invasión a Chile, el general en jefe que iba a dar las operaciones a la invasión a Chile era el general Francisco Morales Bermúdez, el general de división por el cual el objetivo era la recuperación de Arica y Tarapacá. Pero para ello, las filtraciones, las informaciones secretas de este proyecto, de este plan militar de la reconquista de Arica y Tarapacá, ya el gobierno de los Estados Unidos tenía en sus manos la información secreta, y eso lo dio un capitán del ejército preparado por la CIA estadounidense, que es en este caso el capitán del ejército peruano, Vladimiro Montesinos Torres. Para ello, estimados estudiantes, era la realidad, hubo una traición, y eso generó de otra pasada que el mismo Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, este sector de derecha que fue movido por la CIA estadounidense en el ejército peruano, no se dé este proyecto de reconquistar Arica y Tarapacá. Por eso que simplemente los jefes militares peruanos en ese momento ya habían informado al gobierno de Santiago de Chile que ya la invasión a Chile y la reconquista de Arica y Tarapacá no se iba a dar. ¿Por qué? Porque ya estaban preparando el golpe de Estado contra Juan Velasco Alvarado. Por eso que en el 30 de agosto de 1975 se produjo el Tacnazo, y ese Tacnazo lo encabezó justamente el mismo general Francisco Morales Bermúdez, y es por ello que Morales Bermúdez llega a Lima y la Junta Revolucionaria va a designarlo presidente, y eso prácticamente hace que Velasco renuncie a la dictadura presidencial, por decirlo así, y prácticamente causó de una manera alegría a los sectores opositores a Velasco, como un sector de la izquierda peruana, sectores del APRA principalmente. Y justamente a este hecho, jóvenes, se va a iniciar en la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezados por el general Francisco Morales Bermúdez, que va a gobernar desde 1975 a 1980, donde va a de una manera aplicar el plan o su plan político llamado Túpac Amaru. Este programa simplemente es un programa contrarrevolucionario, es decir, detener todas las obras o todas las acciones reformistas que estaba en ese momento estuvo ejecutando el general Velasco. Sin embargo, si hablamos de este gobierno, del plan Túpac Amaru, obedecerá a una fuerte vocación antimarxista, anticomunista, antisoviética, y que de una manera este gobierno dictatorial va a perseguir opositores políticos, repito, sectores antimarxistas. Para ello, nosotros hablamos de Francisco Morales Bermúdez, es que él de una manera va a flexibilizar su política, reaperturando los periódicos que habían sido cerrados, que habían sido clausurados por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En este caso se reaperturan periódicos que de una manera van a apoyar al régimen de Morales Bermúdez en su llamado plan Túpac Amaru. Esto sería un punto. Ahora, también en plano económico, la economía peruana dejará de ser reformista, de tendencia de izquierda, que dejó Velasco, y se va a pasar a la derecha, y para ello el Perú se va a insertar en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que aquí vamos a obedecer las recomendaciones económicas que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional, jóvenes estudiantes.
Eso vamos a hablar en la segunda parte, el desarrollo del gobierno de Francisco Morales Bermúdez.